Se considera el dictamen lo suficientemente discutido. Si es así, sírvanse manifestarlo en forma económica. Está suficientemente discutido el dictamen por unanimidad. Someto a votación el dictamen. Si lo aprueban, sírvanse manifestarlo en forma económica. Los que están en contra, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se aprueba por mayoría con 24 votos a favor y 1 en contra, y en tal virtud se turna a la Secretaría de esta mesa directiva para que proceda a elaborar la minuta del asunto aprobado. Solicito a la secretaria diputada María Esther Alonso Morales dé lectura a la siguiente asunto en cartera. Dictamen de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal relativo a la iniciativa del Ejecutivo del Estado con la que somete a consideración de esta soberanía la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2016. En virtud de que el dictamen ya fue distribuido en su oportunidad a todos y cada uno de los integrantes de este Pleno, y de conformidad con las facultades que me confiere el artículo 34, fracción séptima de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, así como lo establecido en el artículo 84 de su propio reglamento, solicito la dispensa del trámite de lectura del dictamen con el objeto de que se lea únicamente la exposición de motivos del mismo. Los que estén a favor de conceder la dispensa del trámite solicitado, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se aprueba por unanimidad la dispensa. En tal virtud, solicito a la secretaria diputada María Esther Alonso Morales dé lectura a la exposición de motivos. Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal. Diputados Antonio Jomás Serrano, Raúl Paz Alonso, Josué David Camargo Gamboa, Jesús Adrián Quintal Ic, Celia María Rivas Rodríguez, José Luis Lisha Bimeri y María del Rosario Díaz Góngora. Honorable Congreso del Estado, en sesión ordinaria del Pleno celebrada el fecha 27 de noviembre del 2015, se turnó a la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal para efectos de estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2016, suscrita por los ciudadanos Rolando Rodrigo Zapata Bello y Roberto Antonio Rodríguez Azab, gobernador constitucional y secretario general de Gobierno, ambos del Estado de Yucatán respectivamente. Exposición de motivos. Primera, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en ejercicio de las facultades que la normatividad correspondiente le marca, presentó en tiempo y forma la iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2016. Esta ley tiene por objeto establecer los ingresos que por concepto de contribuciones valore percibir el Estado para el ejercicio fiscal en mención, mismo que permitirá mantener un equilibrio en las finanzas públicas, proporcionando el respaldo presupuestal a todos los programas presupuestarios cimentados en el proyecto de egresos del Estado, componiéndose de esta forma una proyección o estimación de los ingresos que calcula recaudar con respecto al ejercicio inmediato anterior, mismos que serán destinados para la consecución de las metas y objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Estatal 2012-2018. De esta forma, es de destacar que el plan de mención contiene, entre otros objetivos, estrategias definidas, compromisos y proyectos encaminados a elevar la calidad en el gasto público, así como a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, racionalizando en el mismo, tomando en consideración que para ello se requiere de un financiamiento específico para poder detonar los grandes ejes rectores del Plan de Desarrollo Estatal.
El mantener la armonía en las finanzas públicas como consecuencia trae al Estado el beneficio de contar con un respaldo financiero que le permita responder a la creciente demanda social de bienes y servicios públicos, impulsando a servir con mayor capacidad e inteligencia, a fin de brindar mejor calidad de vida a todos sus habitantes. Bajo este tenor, es importante mencionar que lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece la obligación de los mexicanos a contribuir para los gastos públicos de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes respectivas. De igual forma, la Constitución Política del Estado de Yucatán, en apego a la normatividad que encuadra nuestra Carta Magna, su artículo 3 señala que todos los habitantes del Estado están obligados a contribuir a los gastos públicos del Estado como del municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes que establezcan contribuciones que para tal efecto expida el Congreso del Estado. En ese sentido, de la normatividad expuesta se derivan fundamentalmente los principios de justicia fiscal o tributaria, mismos que se deben ceñir a todas las contribuciones, teniendo en cuenta los principios de generalidad, obligatoriedad, proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria. Por ende, tenemos que la Ley de Ingresos es el instrumento jurídico a través del cual se establece la forma en la que el Estado va a percibir ingresos públicos, conteniéndose en la misma los montos y formas para cobrar impuestos, derechos y todas las diversas formas con las que el gobierno se hace de recursos para cumplir con sus funciones y garantizar el desarrollo económico y funcionamiento del Estado. Asimismo, es importante mencionar que la presente iniciativa fue elaborada con responsabilidad y en estricto apego a derecho, tomando en consideración las circunstancias en las que se encuentra inmersa hoy en día la sociedad yucateca, a efecto de concientizar las entradas económicas, calculando una captación de ingresos en un enfoque moderado, así como la racionalización en el gasto público. Segunda, es así que, de acuerdo con la estimación de los ingresos que se obtengan directamente por fuentes de carácter estatal, así como por la transferencia de recursos provenientes del Gobierno federal para el ejercicio fiscal 2016, se estima que los ingresos consolidados del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2016 se ubican en 36.939.345.402 pesos, de los cuales 1.463.536.275 pesos serán captados a través de impuestos, 723.558.501 corresponde a derechos, 36.419.429 a productos, 540.580 pesos a los aprovechamientos, 2.611.162.970 a ingresos por ventas de bienes y servicios, 10.922.519.999 a ingresos derivados de la coordinación fiscal con la Federación, 11.161.998.99 a fondos de aportaciones federales, 7.145.000.386 pesos 704 a convenios con la Federación, 1.753.860.445 pesos al subsidio federal para la Universidad Autónoma de Yucatán y 580.322.976 pesos a ingresos por financiamiento. En este sentido, los integrantes que conformamos esta comisión estamos conscientes que el objetivo de la presente iniciativa es establecer una política fiscal que conceda mayor seguridad jurídica al contribuyente, facilitando su aplicación con eficiencia administrativa y congruencia para ejercer la potestad tributaria de modo responsable, fomentando la inversión tanto pública como privada, permitiendo la redistribución del ingreso en el Estado de manera que resulte más justa y equitativa, asegurando una eficaz coordinación tributaria, así como a la
con la Federación, las entidades federativas y con nuestros municipios. Resulta importante señalar que la iniciativa que hoy se encuentra en estudio contiene la alineación de las políticas, disposiciones, criterios financieros nacionales, la adopción de las mejores prácticas estatales en la materia y la observancia de las recomendaciones de organismos especializados se integran al marco normativo estatal. Esto con el fin de lograr un mejor desempeño financiero que conlleve a otorgar a cada uno de los habitantes de este estado mayor certidumbre y seguridad jurídica. Es preciso dejar sentado que con la implementación en materia de armonización, transparencia y rendición de cuentas se permita que el Estado sea referente en el plano nacional, ya que esta armonización facilita a los entes públicos a llevar un mejor registro y fiscalización de las finanzas públicas estatales con el propósito de obtener un mayor desempeño y desarrollo financiero constante. Ahora bien, la iniciativa de ley de ingresos del Estado de Yucatán para el ejercicio 2016 se encuentra conformada por 21 artículos distribuidos en 2 capítulos denominados por una parte el capítulo 1, ingresos, y por el otro lado el capítulo 2 titulado facilidades a los contribuyentes. Asimismo, se encuentran integrados 4 artículos transitorios, los cuales dentro de sus disposiciones contemplan la entrada en vigor y la segura aplicación de la ley. Lo establecido en el capítulo primero denominado ingresos se encuentra encaminado al fortalecimiento y consolidación del modelo de gestión para resultados, el cual radica en robustecer el ejercicio de captación de los ingresos de conformidad con el contenido plasmado en los instrumentos de planeación, tal como se establece en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán. De esta forma se permite alcanzar la integración y análisis de los componentes de las finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades que establece el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, transparentando a su vez las tareas de seguimiento y evaluación de la gestión pública a través del informe de gobierno y vigilancia de la cuenta pública. En lo que respecta al segundo capítulo denominado facilidades a los contribuyentes, es preciso señalar que se encuentran contempladas, al igual que en la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal, que está por concluir, las herramientas y los mecanismos encaminados a facilitar el correcto y responsable cumplimiento de las obligaciones tributarias. De tal forma, podemos destacar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, en el cual las autoridades podrán hacer uno de los datos proporcionados por los mismos contribuyentes para dicho registro. Asimismo, el Poder Ejecutivo podrá establecer programas de apoyo para los contribuyentes, entre otras, considerándose la condonación total o parcial de contribuciones y aprovechamientos, así como de sus accesorios. También se faculta a las autoridades fiscales para llevar a cabo la cancelación de los créditos fiscales cuando exista imposibilidad práctica de cobro o cuando estos sean incosteables de conformidad con lo establecido en la ley en el estudio. De lo anterior, se corrige que la presente iniciativa de ley está orientada a lograr un mejor y equitativo desempeño en las finanzas públicas del Estado, en total apego con el cumplimiento al compromiso estatal número 215 que a la letra señala: implementar la armonización contable en el gobierno del Estado de acuerdo con los parámetros que establece la ley de la materia, de tal manera que, siguiendo este objetivo rector de la planeación y en coordinación con los criterios de austeridad, disciplina presupuestal y financiera, criterios acogidos desde el principio de la presente administración pública a la fecha, se espera alcanzar la consolidación de un sistema de recaudación estable, moderado y transparente. Tercera, de conformidad con todo lo vertido, esta comisión permanente, después de haber analizado la legalidad y constitucionalidad de cada uno de los distintos conceptos tributarios que establece la presente iniciativa, objeto de estudio, así como la armonización y correlación normativa entre la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán como la respectiva Ley de Ingresos estatal propuesta, se observa que sus disposiciones resultan acordes con las disposiciones fiscales federales y estatales, así como con los preceptos relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en relación con el contexto económico del Estado, por lo que es de considerarse aprobar el presente dictamen. Por lo antes expuesto y fundado, los diputados que integramos esta Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal consideramos que la iniciativa de ley de ingresos del Estado de Yucatán
para el ejercicio fiscal 2016 debe ser aprobada por los razonamientos antes manifestados. En tal virtud, con fundamento en los artículos 29 y 30, fracción quinta y sexta, primer párrafo de la Constitución Política, 18 y 43, fracción cuarta, inciso A, de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y 71, fracción segunda del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, todos los ordenamientos del Estado de Yucatán, sometemos a consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado de Yucatán el siguiente proyecto. Es cuanto, presidente. Señores diputados, con el fin de que el Estado cuente en tiempo y forma con la ley que marca la Constitución Política del Estado en su artículo 3, fracción segunda, y cuyo objeto es establecer los ingresos que en concepto de contribuciones estiman percibir la Hacienda Estatal durante el ejercicio 2016, y la cual servirá de sustento para el cálculo de las partidas que integrarán su presupuesto de egresos, toda vez de que existen plazos perentorios para el análisis, discusión y en su caso la aprobación de las leyes fiscales a las que hace referencia la Constitución Política del Estado en su artículo 30, fracción sexta, segundo párrafo, y las normas respectivas, es indispensable y necesaria su discusión y votación en estos momentos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 34, fracción séptima de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, así como lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, solicito la dispensa del trámite de discusión y votación en una sesión posterior y dicho procedimiento se efectúe en estos momentos. Los que estén a favor de conceder la dispensa del trámite solicitado, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se solicita la dispensa por unanimidad. Se aprueba por unanimidad la dispensa solicitada y con fundamento en el artículo 34, fracción séptima de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, así como lo establecido en el artículo 89, fracción tercera de su propio reglamento, está a discusión en lo general el dictamen. Los ciudadanos diputados que deseen hacer uso de la palabra en contra pueden inscribirse con el secretario diputado Rafael Gerardo Montalvo Mata y los que estén a favor con la secretaria diputada María Esther Alonso Morales. Les recuerdo que pueden hacer uso de la palabra hasta 5 diputados a favor y hasta 5 diputados en contra. En virtud de no haber discusión, someto a votación el dictamen en lo general. Si lo aprueban, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se aprueba por unanimidad el dictamen. Está a discusión el dictamen ahora en lo particular. Los diputados que deseen hacer uso de la palabra en contra pueden inscribirse con el secretario diputado Rafael Gerardo Montalvo Mata y los diputados que deseen hablar a favor con la secretaria diputada María Esther Alonso Morales. De la misma manera, les recuerdo que pueden hacer uso de la palabra hasta 5 diputados a favor y hasta 5 diputados en contra. En virtud de no haber discusión, se considera que está suficientemente discutido el dictamen en lo particular. En virtud de haber discusión, someto a votación el dictamen en lo particular. Si lo aprueban, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se aprueba por unanimidad y en tal virtud se turna a la Secretaría de esta mesa directiva para que proceda a elaborar la minuta del asunto aprobado. Ahora solicito al secretario diputado Rafael Gerardo Montalvo Mata dé lectura al siguiente asunto en cartera. Dictamen de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal
relativo a la iniciativa del Ejecutivo del Estado con la que somete a consideración de esta soberanía el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2016. Diputadas y diputados, en virtud de que el dictamen ya fue distribuido en su oportunidad a todos y cada uno de los integrantes de este Pleno, de conformidad con las facultades que me confiere el artículo 34, fracción séptima de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, así como lo establecido en el artículo 84 de su propio reglamento, solicito la dispensa del trámite de lectura del dictamen con el objeto de que se lea únicamente la exposición de motivos del mismo. Los que estén a favor de conceder la dispensa del trámite solicitado, sírvase manifestarlo en forma económica. Se aprueba por unanimidad y en tal virtud solicito al secretario diputado Rafael Gerardo Montalvo Mata dé lectura a la exposición de motivos. Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal. Diputados Antonio Omar Serrano, Raúl Paz Alonso, José David Camargo Gamboa, Jesús Adrián Quintalic, María del Rosario Díaz Góngora, Celia María Rivas Rodríguez y José Elías Lisha Bimeri. Honorable Congreso del Estado, en sesión ordinaria de pleno de este honorable Congreso, celebrada en fecha 27 de noviembre del año en curso, se turnó esta Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal para su respectivo estudio, análisis y dictamen la iniciativa que contiene el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2016, suscrita por los ciudadanos Rolando Rodrigo Zapata Bello y Roberto Rodríguez Asaf, Gobernador Constitucional y Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Yucatán respectivamente. Los diputados integrantes de esta comisión permanente en los trabajos de estudio y análisis de la iniciativa mencionada tomamos en consideración los siguientes antecedentes. Primero, en fecha 25 de noviembre del año en curso, se presentó ante este honorable Congreso la iniciativa de decreto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2016, suscrita por los ciudadanos Rolando Rodrigo Zapata Bello y Roberto Rodríguez Asaf, Gobernador Constitucional y Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Yucatán respectivamente. Segundo, los que suscribieron la iniciativa en estudio, en la parte conducente de su exposición de motivos, manifestaron lo siguiente. Tercero, como se ha mencionado previamente, en fecha 27 de noviembre del presente año, en sesión ordinaria de pleno fue turnada esta Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal la iniciativa que nos ocupa, siendo que en fecha 30 de noviembre del año en curso fue distribuida en el seno de esta comisión para su respectivo estudio, análisis y dictamen. Cuarto, la iniciativa en cuestión encuentra sustento normativo en los artículos 35, fracción segunda, 55, fracción décima cuarta, primer párrafo y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, fracción 14, fracción séptima del Código de la Administración Pública de Yucatán y 57, primer párrafo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, todos ordenamientos del Estado de Yucatán. Asimismo, con fundamento del artículo 43, fracción cuarta, inciso B de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, esta comisión permanente tiene facultad de conocer, analizar y dictaminar sobre la iniciativa de decreto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2016. Con base en los antecedentes mencionados, los diputados integrantes de esta Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal realizamos la siguiente exposición de motivo. Primera, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en ejercicio de las facultades que la ley confiere, presentó en tiempo y forma la iniciativa que contiene el decreto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2016. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción decimacuarta, primer párrafo de la Constitución Política, quinto y 57, primer párrafo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, ambos ordenamientos del Estado de Yucatán, le corresponde a este honorable Congreso el estudio y aprobación de la iniciativa en cuestión, toda vez que se refiere al gasto público del Estado, que comprenderá las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, responsabilidad patrimonial, así como pagos de pasivo o deuda que realizan los siguientes ejecutores de gasto de gobierno del Estado. Mediante esta iniciativa de decreto de presupuesto de egresos se concentran las partidas que el gobierno asignará para desarrollar estrategias, programas y acciones de gobierno congruentes con los objetivos planteados en los planes estatal y nacional de desarrollo 2012-2018 y se posibilite la obtención de resultados de interés público cuyo desarrollo se encuentra a cargo de la Administración Pública del Estado, centralizada y paraestatal, así como se permite el cumplimiento de las funciones de los organismos autónomos que la propia Constitución del Estado le reconoce en beneficio de la sociedad. Segunda,
Esta comisión realiza un análisis de la iniciativa en cuestión relativo a la metodología de la realización del presupuesto de egresos 2016, así como su estructura y contenido que se presenta, a fin de evaluar su congruencia con las disposiciones legales aplicables, los procesos de planeación, de tal forma que se encuentren alineados al Plan Estatal de Desarrollo y en congruencia entre las asignaciones de los recursos públicos, los fines, metas y beneficios que se esperan para los yucatecos durante el ejercicio fiscal 2016. En principio se observa la valoración de las decisiones del Poder Ejecutivo, considerando las ventajas e inconvenientes que motivaron el aprovechamiento máximo de recursos, los proyectos a desarrollar, los proyectos que deben abarcar todos los sectores de la administración, así como las fases del proceso económico, social y administrativo, la planeación integral y las condiciones de la administración pública estatal. La iniciativa objeto de este dictamen presenta una visión fortalecida de eficiencia financiera, con especial enfoque en la calidad del ejercicio presupuestal, sobre todo en términos de la asignación de recursos para cumplir con los proyectos estratégicos que se desarrollarán durante el ejercicio fiscal 2016. De esta manera, el Poder Ejecutivo se posiciona como rector y promotor del desarrollo, consciente de que la distribución de ingresos y la conducción económica son las herramientas para hacer frente a los compromisos sociales, sobre todo el combate a la pobreza, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el mejoramiento constante y permanente de las condiciones de salud y educación, la modernización y extensión de la infraestructura necesaria para el crecimiento de la competitividad y en general la intervención pública necesaria para garantizar las condiciones para el desarrollo de los yucatecos. Asimismo, se observa en su contenido un proceso metodológico riguroso en la aplicación de la planeación y presupuestación del gasto público, pero sobre todo se describe con precisión los resultados que se desea obtener y los indicadores de cómo evaluar su cumplimiento, anexando en forma puntual los programas presupuestales y operativos que soportan la iniciativa que se presenta y bajo las consideraciones legales que la fundamentan. El proceso de presupuesto basado en resultados que se propone contempla un sistema integrado consistente en una proyección anual de los planes a mediano plazo, especificando solo aquellos que deben emprenderse en base al cumplimiento máximo de los objetivos fijados, al grado y alcance que se obtienen de los mismos, pero sobre todo los bienes y servicios que se brindan más que las actividades que los entes gubernamentales deben desarrollar. En este sentido, la propia iniciativa precisa que para el ejercicio del presupuesto del año 2016 se mantienen las actividades prioritarias y los servicios que el Estado presta con una proyección para el futuro inmediato y considerado la experiencia de los años anteriores. De igual forma se integra a través de los programas que consideran técnicas y procedimientos sobre las tareas a efectuar, señalando objetivos específicos, sus costos de ejecución, respetando los principios como la racionalización del gasto público. De suma importancia es que la iniciativa que se somete a consideración es congruente y apegada a la normatividad relativa a la armonización contable, es decir, con la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC, y que a su vez se relaciona directamente con la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016. Con ello se continúa con la modalidad de presupuesto basado en resultados. Se prevén los indicadores de desempeño que permitan la medición de resultados en función de sus atribuciones específicas. Se cuenta con un proceso administrativo estructurado en forma jerárquica por funciones y programas de operación e inversiones. Se mantiene un control interno para posteriormente realizar evaluaciones que permitan conocer la eficiencia del proceso. Asimismo, se considera la clasificación administrativa, funcional y económica, es decir, se presenta el reconocimiento a los ejecutores del presupuesto, a la actividad institucional, identificando el tipo de gasto y fuente del financiamiento conforme a las categorías programáticas, así como el tipo de gasto a partir del objeto, naturaleza económica y fuente de recursos. De esta forma, la iniciativa del presupuesto de egresos para el 2016 cumple con los parámetros antes relacionados, existiendo un equilibrio entre la planeación, el control, el costo de la fiscalización, implementación y obtención de los resultados en los programas de proyectos, de tal manera que los yucatecos perciban el gasto de gobierno del Estado en bienes y servicios con alto grado de calidad, eficiencia y eficacia. Tercera, el Poder Ejecutivo del Estado, mediante y a través de la citada iniciativa, propone una política de gasto público mediante la cual plantea apoyar la actividad económica y el empleo para alcanzar mejores índices de crecimiento, fortaleciendo programas de mejoramiento de la productividad y competitividad, impulso a la inversión de infraestructura y obra pública prioritaria, considerando también el fortalecimiento de la seguridad pública en el marco de la plena vigencia del Estado de Derecho.
En este sentido, el destino del gasto público contribuye con los objetivos estratégicos de carácter estatal, teniendo una vinculación directa con los programas a los objetivos del Plan de Desarrollo Estatal, es decir, la asignación de recursos se encuentra respaldada por un programa. De un análisis de las estructuras del contenido de la iniciativa planteada, se encuentra que la presupuestación responde de manera correcta a una estructura programática ordenada de forma coherente, en la cual se definen las acciones que efectúan los ejecutores para alcanzar los objetivos y metas de acuerdo a las políticas públicas del mencionado plan estatal y en los programas y presupuestos, así como para determinar, delimitar la aplicación del gasto, y permite conocer el rendimiento esperando que la utilización de los recursos públicos, tal como lo dispone la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado. La estructura programática facilita la vinculación de la asignación de los recursos a las dependencias ejecutoras de dicho plan y los programas presupuestarios. De esta manera se consolida el presupuesto basado en resultados y la armonización contable en el presupuesto de egresos 2016. Ahora bien, en su contenido se encuentra una estrategia que en forma clara, objetiva y concreta atiende a las demandas sociales y oportunidades de desarrollo y la forma que el Estado dará respuesta con una alineación de los objetivos del multicitado Plan de Desarrollo Estatal. La visión de enfocar la acción conjunta de todos los yucatecos hacia el futuro, pero atendiendo con eficacia el presente y los resultados del proceso de evaluación que les han sido aplicadas. De nueva cuenta, se presenta en forma accesible para que cada ciudadano pueda conocer en principio la asignación de los recursos y el impacto social de programas y proyectos. Ahora bien, en los 5 tomos que se integran al proyecto de decreto, se realiza la asignación de los organismos autónomos y de los poderes legislativos y judicial respectivamente. En todos ellos se observa que existe una vinculación entre planeación, programación, presupuestación, ejercicio del gasto público, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia, quedan incorporado en el tomo segundo de la iniciativa que se somete a discusión. Se propone ampliar los presupuestos de los poderes legislativo y judicial en 5.2% y 5% respectivamente. En años recientes, los presupuestos de ambos poderes han experimentado crecimientos importantes. En los organismos autónomos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, CODEI, y el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, INAIP, se solicita incrementar en 2016 sus asignaciones presupuestales en 4% en relación con las del 2015. En lo anterior se considera, y en consideración a que en 2015 se les otorgó incrementos del 6.8 y 9%, respectivamente, los que disminuyeron el rezago en la atención de requerimientos. En relación con la Universidad Autónoma de Yucatán, UADY, se propone incrementar su presupuesto en 2.9%. En 2015 se le aprobó un incremento del 9.5%. En cuanto al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, se propone reducir 29.9% su presupuesto debido a que el año de referencia no es un año electoral. Para el Tribunal Electoral del Estado, se propone una asignación presupuestal con un crecimiento del 4%, mismo porcentaje presupuesto al de la CODEI y al INAIP. El proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016 incluye 19 secretarías y 49 entidades paraestatales. Es de destacar que para el 2016 se generará un mayor grado de bienestar para los yucatecos con los proyectos estratégicos como el Hospital Materno Infantil, el nuevo Centro de Convenciones, la Casa de la Música y el Centro de Justicia Oral de Mérida. El fortalecimiento de la estructura de la Administración Pública Estatal, de los poderes legislativos y judicial y la asignación de recursos a los municipios. Por otra parte, en desarrollo social se propone destinar la mayor cantidad de recursos del presupuesto 2016, representando el 63.2% del presupuesto total, ya que tan solo en los servicios de educación y salud, la mayor parte del gasto está representada por los sueldos de maestros y personal médico. Asimismo, esta comisión, con la sensibilidad con la que se conducen en sus trabajos, como una muestra de apertura y para reconocimiento de acciones que sean en beneficio de la sociedad, se ha tomado en consideración la propuesta de la fracción legislativa del Partido Acción Nacional para enriquecer el contenido de presupuesto de egresos, promoviendo la reasignación de recursos con el objeto de fortalecer de manera importante la difusión de la cultura de la donación de órganos en nuestro Estado, el fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica, así como el reforzamiento de acciones de salud mental, todo lo anterior de conformidad con los párrafos siguientes. En el anteproyecto del presupuesto del Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal 2016 se contempla un incremento del 40% para el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán.
Sin embargo, se considera conveniente reforzar las acciones encaminadas a la concientización cívica sobre los beneficios de la donación voluntaria de órganos. Es por ello que se requiere destinar recursos adicionales para la ampliación de la cobertura de las acciones de difusión dirigidas a la ciudadanía en general para este propósito. Por tal motivo, se requiere asignar en este centro un importe adicional de 600,000 pesos al programa presupuestario trasplante de órganos. Con ello, se contribuirá a fomentar en la población la cultura de la donación de órganos en beneficio de la sociedad yucateca. Ante los requerimientos actuales relacionados con el desarrollo tecnológico, innovación y a la investigación, que son materia de la reciente creada de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, se hace prioritario ampliar los recursos que aporta el Estado en esa materia. En consecuencia, es importante destinar 2 millones de pesos al programa presupuestario Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos recursos se destinarían para los proyectos relacionados con el desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas. Ante el índice en materia de suicidios registrados en la entidad, se requiere que se tomen acciones que fortalezcan los temas de salud mental, acciones, adicciones y depresión. Por lo anterior, se considera imperioso y estratégico incrementar 600,000 pesos al programa presupuestario denominado Salud Mental, coordinado con el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud de Yucatán. Estos recursos se destinarían en campañas enfocadas a orientar a la población en el manejo de la depresión y aquellas conductas que potencialmente puedan derivar en caso de suicidio, para que las finalidades del desarrollo económico y del gobierno que se proponen a asignar el equivalente al 21.4% del presupuesto total, quedando 15.4% para las demás funciones propias del gobierno. En cuanto a los sectores administrativos que tuvieron mayor crecimiento en los recursos que le fueron asignados en relación con el 2015, se encuentran los de fomento económico, con 526,891,752 pesos, equivalente al 41.2%. El fomento turístico con 425,088,723 pesos, que representa el 19.4%. Salud con 4,000,327,030.88, equivalente al 11.7%. Cabe destacar que al sector educativo se le asignaron 10,488,778.885 pesos, que representan 476,288,708 pesos más que el año anterior, es decir, 4.8% más que en 2015. No obstante, representa 28.4% del total del presupuesto de egresos para el 2016. De tal forma que el decreto que se aprueba es el instrumento para lograr la eficiencia y eficacia de los ejercicio de los recursos públicos. Cuarta, se estima que el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016, presentado por el Ejecutivo del Estado ante esta soberanía para su aprobación, consolida el proceso de planeación tal como dispone la norma estatal y federal en forma vinculada y precisa con los recursos que la Hacienda Pública del Estado estima ingresar, ejerce durante el ejercicio fiscal 2016. De esta manera, este honorable Congreso del Estado tiene el adecuado soporte para cumplir con su tarea de análisis y discusión y en su caso aprobación del presupuesto de egresos 2016 para que la aplicación de recursos públicos sea documento rector de equidad y bienestar social del Estado. Por ello, del estudio del análisis del presupuesto de ejercicio de egresos para el ejercicio fiscal 2016 se infieren las siguientes reflexiones. A. En su estructura se presenta en forma sistematizada la información de cada programa, conforme a los lineamientos del CONAC y bajo la visión de la aplicación del presupuesto basada en resultados. B. En su contenido se refleja gran sensibilidad social, posibilitando que las políticas públicas, programas y acciones tengan el apoyo indispensable para su realización. C. El presupuesto de egresos 2016 se sustenta en los principios de racionalidad mediante el uso de la metodología adecuada, la cual refiere a las acciones a realizar en el futuro. Universalidad, al considerar la administración pública, poderes legislativo y ejecutivo, y a los organismos estatales, unidad, continuidad e inherencia, de tal forma que se integran, sirven de base al presupuesto del año subsecuente en forma precisa. D. La consolidación del presupuesto de egresos implica la mejora en la planeación
considerando 270 programas presupuestarios, de los cuales 251 cuentan con matriz de indicadores, 248 son de la Administración Pública Estatal y 22 a los poderes y organismos autónomos. La distribución y asignación de recursos públicos propuesto permite avanzar en alcanzar las metas y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, dividido en 5 ejes generales, como son: 1. Yucatán competitivo. 2. Yucatán incluyente. 3. Yucatán con educación de calidad. 4. Yucatán con crecimiento ordenado. Y 5. Yucatán seguro. Los 2 ejes transversales son 6. Gestión de administración pública. Y 7. Enfoque para el desarrollo regional. Para el desarrollo fiscal 2015, el presupuesto de egresos que se propone es de 36.939.345.402, siendo esta cantidad un incremento del 3.1% con relación al aprobado para el ejercicio fiscal 2014, que fue de 35.811.880.382. G. El presupuesto de egresos 2016 integra los recursos directamente generados por los organismos y entidades que por cualquier objeto obtengan, distintos a los recursos por conceptos de sus subsidios y transferencias, los cuales manejarán y erogarán por medios de sus órganos. Para el ejercicio fiscal 2016. Es un documento único e indivisible emanado de este honorable Congreso del Estado, en donde la facultad legislativa es reservada, primordial, básica y originaria, como una función trascendental de este poder del Estado y dentro del ámbito de su competencia reconocido por el ordenamiento constitucional. Es así que, como principio contenido en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el destino o fin del gasto público debe estar encaminado a la satisfacción de necesidades sociales o colectivas de los yucatecos, considerando también su uso, ejercicio y programación. Este presupuesto de egresos que se propone para el ejercicio fiscal 2016 constituye una norma jurídica a través de la cual se distribuye el gasto público, estableciendo las prioridades, proyectos estratégicos y continuidad de los programas presupuestarios previa evaluación, bajo la salvaguarda de los principios siguientes: legalidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía y transparencia. En este sentido, no debe llevarse a cabo de manera abusiva ni para un destino diverso al programado, en el entendido de que las autoridades deben disponer de los medios que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto público logre el fin para el cual se programó y destinó, con la capacidad suficiente para lograr las metas estimadas, con un ejercicio recto y prudente, lo que implica que los servidores públicos siempre deben buscar las mejores condiciones de contratación para el Estado, pero sobre todo permitir hacer del conocimiento público del ejercicio del gasto estatal. En general, la propuesta del Poder Ejecutivo del Estado mantiene en su estructura una metodología propia fundada en la planeación, basada en resultados y un proceso de evaluación, así como en su contenido se refleja un alto sentido social, potencializando acciones que permitan alcanzar las metas del Plan Estatal de Desarrollo. Por lo expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal consideramos que la iniciativa de decreto del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2016 debe ser aprobada por todos los razonamientos anteriormente vertidos. En tal virtud, y con fundamento en los artículos 29 y 30, fracción quinta y sexta, segundo párrafo de la Constitución Política, 18 y 43, fracción cuarta, inciso B de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y 71 a fracción segunda del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, todos los ordenamientos del Estado de Yucatán, sometemos a consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado el proyecto de decreto. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señores diputados. En virtud de que el presente dictamen contiene el proyecto de presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016, acorde con el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, y cuyo objetivo tiende a cumplir con resultados, programas presupuestarios, los cuales cuentan con matrices de indicadores de resultados, lo que permitirá generar mayor confianza y corresponsabilidad social en el desarrollo de nuestra entidad. Es por lo anterior que hace indispensable y necesaria su discusión y votación en estos momentos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 34, fracción séptima de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, así como que establece el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, solicito la dispensa del trámite de discusión y votación en una sesión posterior
y dicho procedimiento se efectúe en estos momentos. Los que estén a favor de conceder la dispensa del trámite solicitado, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se aprueba por unanimidad. Y con fundamento en el artículo 34, fracción séptima de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, así como lo establecido en el artículo 89, fracción tercera de su propio reglamento, está a discusión en lo general el dictamen. Los ciudadanos diputados que deseen hacer uso de la palabra en contra pueden inscribirse con el secretario diputado Rafael Gerardo Montalvo Mata, y los que estén a favor con la secretaria diputada María Esther Alonso Morales. Les recuerdo que podrán hacer uso de la palabra hasta 5 diputados a favor y hasta 5 diputados en contra. En virtud de no haber discusión, tiene el uso de la palabra Yasmín Yaneli Villanueva Mo, la diputada en contra. ¿En contra?